Dios te bendiga, iglesia. Estamos felices, contentos, agradecidos porque el Señor está con nosotros, porque Dios no está en cuarentena y por eso tenemos ganas de cantar, de celebrar y de darle todo lo mejor a nuestro Dios, porque Él se merece la gloria, la honra y la alabanza. Así que ahí en su hogar, saque del medio la silla, saque del medio el sillón, salga usted de la comodidad y empiece a alabar al Señor. Ahí donde está, cierre sus ojos, levante sus manos y empiece a expresarle al Señor una alabanza nueva, algo que salga del corazón. No agradezca solamente por lo material que estuvo recibiendo en este tiempo, sino por lo espiritual. Nuestro papá nunca nos deja de lado y Él siempre renueva el gozo, renueva nuestras fuerzas. Él nos llena de paz aún en medio de la tormenta y hay miles de razones para adorarle y bendecirle. Por eso estamos reunidos en un mismo espíritu, en un mismo sentir y juntos vamos a alabar al Señor. Que en este momento pueda acercarse a la presencia de Dios como un niño que corre a los brazos de su Padre, porque en este momento no corre a los brazos de nuestro Padre eterno y comienza a descansar en sus brazos de amor y misericordia. Atráeme en pos de ti, envuélveme en tus brazos otra vez, volveré a la intimidad donde te vi por primera vez. Atráeme en pos de ti, envuélveme en tus brazos otra vez. Déjame correr
tardes, que el Señor les bendiga. ¿Cómo está? Espero que haya disfrutado de la celebración de hoy, que haya permitido que el Espíritu Santo le ministre, que haya abierto las puertas no solo de su hogar a través de este medio, sino que también haya abierto su corazón para permitir allí que el Espíritu Santo obre en su vida, obre de una manera muy especial. El domingo pasado había empezado un mensaje, el cual quiero concluir hoy, el tema era entendiendo lo sobrenatural de Dios. Y había hablado sobre la importancia que tiene entender lo sobrenatural de Dios. Sabe que es importante para nuestra vida entender que nosotros vivimos en una dimensión diferente. Más allá de padecer las mismas situaciones, circunstancias que el mundo de hoy padece, porque estamos en un mundo, estamos sujetos a un cuerpo que todavía está la vieja naturaleza, pero más allá de eso, cuando nosotros decimos que pertenecemos a lo sobrenatural, estamos hablando de que hemos iniciado una vida eterna que es sobrenatural. Yo había, para que usted más o menos se ubique, había hablado acerca de que había diferentes momentos, diferentes tiempos de los discípulos. Insisto con algo, no hago referencia a los 12, hago referencia a todos aquellos que eran mucho más de 12, los cuales seguían al Señor. Y el primer grupo eran los que no entendieron nada y dejaron de seguirle. Yo había leído el capítulo 6 del Evangelio según San Juan, desde el verso 54 en adelante. Estaban aquellos que no habían entendido lo sobrenatural de Dios. Entonces, cuando Él les decía que tienen que comer mi carne y beber mi sangre, y bueno, y usted escuchó el domingo pasado, seguramente lo anotó, entonces debe acordarse lo que estoy diciendo. Llegó un momento que ellos dijeron, esta palabra es dura, esta palabra no es para nosotros. Luego estaba el otro grupo, que eran los discípulos que habían entendido lo sobrenatural, habían entendido el poder sobrenatural, pero no se despegaban, no se deshacían, no descartaban lo natural. Todavía estaban agarrados a lo natural. Sí, yo creo todo lo que va a pasar, yo creo en el Mesías, pero ¿cuándo vas a restaurar el reino de Israel aquí en la tierra? Y después estaba el tercer grupo, del cual muchos de ustedes dijeron, yo quiero estar en ese grupo, y era aquellos que entendieron el poder sobrenatural. Y yo había hablado del capítulo 2 de Hechos, desde el verso 1 al 4, cuando estaban todos unánimes allí y fueron bautizados y llenos del Espíritu Santo. Y había concluido el domingo pasado con que lo sobrenatural de Dios ordena nuestra vida. Hay un día en el cual llega el Señor a nuestra vida, y nuestra vida es un caos, y el Espíritu Santo empieza a trabajar. La obra sobrenatural del Señor empieza a manifestarse en nuestra vida, y nuestra vida empieza a ordenarse. Hace unos días yo les decía de una biblioteca que se me había caído, y bueno, y uno empieza a ordenar los libros porque se desparraman todos, los que estaban arriba quedaron abajo, los de abajo en el medio, los grandes con los chicos con los grandes, y así sucesivamente, y hay que ordenarnos. Y cuando nosotros entendemos lo sobrenatural de Dios, empieza nuestra vida a ordenarse y ya no es un caos. Vamos a leer, el domingo pasado yo leí el capítulo 1 de Colosenses, el verso 16, hoy vamos a leer el 15 y el 16, Colosenses 1, 15 y 16, que dice: Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Él ya existía antes de que las cosas fueran creadas y es supremo sobre toda la creación. Porque por medio de él, Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra. Hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes y autoridades del mundo invisible. Todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Sabe que el Señor se nos revela dándonos a conocer los misterios que nos son lícitos conocer de lo sobrenatural? ¿Qué es la revelación? ¿Sabe que voy a darle una definición sencilla, una definición simple y no una definición teológica precisamente de qué es la revelación? Cuando digo que el Señor se nos revela dándonos a conocer lo sobrenatural.
es la manifestación de Dios mismo que sale al encuentro del ser humano para invitarlo a conocerlo y amarlo, participando de su propia vida íntima. Entonces Dios se nos revela para que nosotros podamos ser partícipes. Él se nos revela. Cuando nosotros hablamos que nos encontramos con la cruz o la revelación de la cruz, estoy diciendo eso. Dios se me reveló, lo vi, lo conocí, lo entendí, me invitó a ser partícipe de esa vida, de esa relación sobrenatural junto con Él. Pero hay un elemento muy importante del cual a veces hablamos mucho y entendemos poco, y que es la fe, del griego pistis. ¿Sabe que Él nos dio? Ahí en Romanos habla de que cada uno actúe conforme a la medida de fe, pero no habla de cantidad, sino de la entrega que yo tengo en cuanto al servicio, en cuanto al ministerio y algunas otras situaciones de las cuales Dios nos revela a nosotros. Y la fe es importante para que nosotros podamos entender. La fe es la antena del creyente que tiene para escuchar más allá de la dimensión sobrenatural. ¿Sí? Yo estoy aquí hablando con un micrófono inalámbrico y la base la tengo ahora cerca, pero puede estar en el otro extremo del templo, y yo estoy hablando acá y usted está escuchando a través de este micrófono que va saliendo a través de una base de recepción. Bueno, más o menos para que lo entienda, la fe es la antena que el creyente tiene para escuchar más allá de la dimensión natural. Lo natural, yo no sé cómo llega la onda radial del micrófono hacia la base, no me pongo a investigar cómo, me interesa que funcione y ya es suficiente. A veces nosotros queremos ver cómo son las cosas de Dios. Lo importante es tener la convicción de que a través de la fe yo tengo acceso a lo sobrenatural, a esa dimensión preciosa que en mi naturaleza, en mi mundo, no logro entender, que sin ir más lejos Dios me ame. Así como soy, lleno de pecados, lleno de algunas situaciones tan duras, difíciles, Dios me ama. A las personas les cuesta entender. Cuando usted le dice, Dios te ama, la persona dice, ¿qué me va a amar Dios si yo tengo esto, y le sacan allí una serie el bibliorato del historial, como decían las chicas el otro día, de su vida, que Dios me va a amar. Pero ¿qué pasa? Que a través de la fe yo entiendo que Él no me mira como soy ni lo que soy, sino me mira lo que Él puede hacer conmigo. Nosotros conocemos el versículo de Hebreos que dice que es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces Dios se nos revela, pero necesitamos a través de la fe entender eso que es sobrenatural de Dios. Hay una expresión muy interesante que antes de que Lázaro se levante de los muertos, Jesús le dice a Marta, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Hay un paso, debo creer. Y para yo ser partícipe de lo sobrenatural, yo debo creer. Es así de simple. No tengo que hacer como Tomás. Señor, quiero que me muestres. A ver, déjame meter la mano ahí en el costado. Déjame ver tocarte las heridas de las manos. Y a veces nosotros nos confundimos y hacemos eso. Nosotros le decimos, si vos haces esto, yo te voy a creer. Si vos haces esto, conozco muchas personas que han dicho eso. Cuando Dios haga tal milagro, yo le voy a seguir. Si Dios sana a mi hija, lo voy a seguir. Si Dios sana a mi esposo, lo voy a seguir. Si consigo un buen trabajo, lo voy a seguir. Pero no, lo sobrenatural trabaja de otra manera. Yo creo que Dios va a hacerlo. ¿Cómo? No sé. Sé que Él lo va a hacer. Antes de yo conocer al Señor, porque una cosa, yo me congregaba desde niño, yo fui a la escuela dominical y tengo muchos recuerdos hermosos cuando mi madre me llevaba a la iglesia desde niño, pero bueno, yo simplemente iba a la iglesia y hacía las cosas, me gustaban todo lo que se hacía, aprender los versículos, hacer las figuras y los cantitos que uno tiene. Pero luego hubo una época en la cual yo me aparté, pero cuando Él me llamó y cuando yo lo conocí, realmente, cuando Él se me revela y yo entiendo lo sobrenatural de Él, ahí empiezo a creer en todo lo que Él puede hacer en esa dimensión. En lo natural vivimos de los sentidos, pero cuando nosotros hablamos de lo sobrenatural ya no vivimos de los sentidos, sino vivimos de esa relación que tengo con Dios a través de la fe. Él se me revela, Él me muestra y yo a través de la fe creo que estoy en esa dimensión.
Al poco tiempo hay un acontecimiento que yo se lo conté en alguna ocasión, en alguna predicación, como testimonio, un acontecimiento sobrenatural. ¿Y por qué le cuento esto? Porque convengamos, realmente ha sido sobrenatural. Habíamos ido con los jóvenes al río, algunos se van a acordar, y yo torpemente, con un montón de dinero en el bolsillo del short con el cual me iba a bañar, me tiro al río y resulta que la fuerza del agua me saca el dinero y el río se lo empieza a llevar. Cuando yo me doy cuenta, lo primero que hacemos, no había WhatsApp, no había redes sociales, no había quien pedir ayuda, simplemente nos arrodillamos a la vuelta de la estancia en la cual habíamos ido a orar y a clamar. Saben que nosotros pertenecíamos, éramos parte de un grupo de jóvenes que realmente eran jóvenes de fuego. Saben que a mí, cuando yo me empecé a congregar con ellos, se me erizaba la piel de oír jóvenes, tan jóvenes, orando de una manera tremenda. Y estábamos allí orando y al rato vienen río abajo a entregarnos el dinero. El dinero iba flotando en el río y póngale billetes de 500, billetes de 1000 de hoy, billetes de 200, de 100. Iban flotando en el río y los pescadores los encuentran y los traen a devolver. Eso es algo sobrenatural, porque la postura de ellos podía haber sido: Dios nos bendijo con dinero, nos mandó a través del río dinero. Sin embargo, Dios hace un milagro porque sabía que era un dinero que no era mío y que yo tendría que rendir cuentas de Él. Entonces, cuando yo empiezo a ver lo sobrenatural, empiezo a creer la magnitud de lo que Dios es capaz de hacer cuando nosotros le creemos. ¿Por qué a veces cuando la persona recién se convierte empieza a ver la mano de Dios de una manera increíble y cuando pasan los años es como que me estoy olvidando? Porque cuando nos entregamos al Señor, le conocemos, Él se nos revela y nosotros entendemos lo sobrenatural y hay una fe tremenda en nosotros que creemos todo lo que Dios nos dice. Y así debe ser a lo largo de nuestra vida. En el capítulo 14 del Evangelio según San Mateo hay una historia que usted la conoce muy bien, pero yo se la quiero narrar y voy a utilizar parte de la vida de este hombre para que usted pueda entender lo que significa vivir en lo sobrenatural, o caminar, en lo sobrenatural. Pedro dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe. No le dijo: no tenés fe, hombre de poca fe. Hay una palabra griega muy interesante allí. ¿Por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. ¿Cuántos mensajes habrá escuchado usted de este pasaje? Ahora bien, usted ha escuchado muchos mensajes al igual que yo, pero lo importante es esto: eso nos debe enseñar algo, aprender a creer en lo sobrenatural de Dios. ¿Cómo podemos vivir en lo sobrenatural? Hay una realidad: nosotros fuimos llamados a caminar sobre las aguas. Sí, así como lo escucha, llamados a caminar sobre las aguas. Pedro quería estar allí con Jesús. Si era Jesús, ellos primero se asustaron. Convengamos, Jesús los había mandado, se fueron a orar, usted conoce todo el pasaje, él se fue a orar, allí a estar a solas con el Padre, y en un momento determinado, casualidad, cuando la barca estaba siendo sacudida tremendamente, ellos estaban muy asustados, se aparece ¿quién? Jesús. Ellos se asustan y dicen, ahí habla inclusive de alguna de las partes sobrenaturales que no habían entendido de Jesús. Ellos se asustan, dicen, no, es un fantasma. No, era Jesús que se había aparecido caminando sobre las aguas. Convengamos que a veces nos puede llegar a ocurrir a nosotros. A veces nosotros decimos, se me apareció una figura blanca allí, ya le atribuimos a cualquier cosa, y a lo mejor el Señor se te aparece de alguna manera para hablarte, para darte a entender algo. Y como no conoces lo sobrenatural de Dios, no hay discernimiento para entender de qué se trata. Pedro no caminó sobre las aguas simplemente de caminar sobre las aguas. Él se aferró a una palabra. Él dijo lo siguiente: si sos vos, decime
así yo voy. Decime que vaya, déjame que camine, permitime que camine sobre las aguas. Y Jesús le dijo, ven, y él se aferró de esa palabra. Oyó la palabra del maestro, se aferró a esa palabra y se largó a lo sobrenatural. Es posible caminar en cualquier lugar si tengo una palabra de Dios. Si yo tengo esa palabra, que es una palabra sobrenatural, yo puedo caminar en cualquier dirección, en cualquier lugar, en cualquier momento. Le voy a contar una anécdota. Nosotros, allí en la provincia donde yo vivía, en la ciudad de Tartagal, los 13 de junio, el 13 de junio es el día del patrono de la ciudad. Entonces se hacen un sinnúmero de eventos, desfiles y cuánta cosa. Y a la noche se hace una fogata, ¿sí? No me acuerdo el nombre, tiene un nombre, en el cual caminan sobre las brasas. Ellos caminan sobre las brasas. ¿Sabe que ponen brasas vivas, qué sé yo, 5, 6 metros, 10 metros, y las personas caminan descalzas por allí? Y ellos dicen que es un acto de fe, que por eso no se queman, aunque los últimos metros salen con unas ampollas así, salen corriendo con las brasas pegadas en los talones. Pero, ¿qué quiero decirle con esto? Ellos en su ignorancia están creyendo en el santo, en tal o cual objeto de madera, como dice la Biblia, que tiene oídos y no oye, tiene ojos y no ve, tiene manos y no palpa. Y sin embargo ellos hacen esos desafíos, se desafían a sí mismos. ¿Por qué nosotros no entendemos que Dios nos llama a caminar, que tenemos una palabra, que Él nos está diciendo, vení, lárgate, que yo te voy a sostener? Cada día nosotros vivimos en dos dimensiones diferentes, en dos tensiones diferentes. La natural y la sobrenatural. Y la natural a veces tiene la tendencia a asirnos hacia lo terreno, hacia lo natural. Entonces no nos deja ver lo sobrenatural. Vemos todo lo que pasa. Vemos todo lo que pasa a nuestro alrededor y no nos deja ver. Vemos el problema económico, vemos la situación laboral, todo lo que usted ya sabe, que se lo he dicho muchas veces. Entonces vemos que las olas están fuertes, los vientos soplan y todos los problemas que vienen. Y saben que nosotros no debemos ser tan místicos y quedarnos allí en la nube. ¡Ay, Señor! No, debemos caminar hacia aquella palabra que nos dice, ven. Para caminar sobre las aguas hay algo interesante. Hay que salir de la barca. Hay que salir de la barca. Tengo que sacar el piecito y salir de la barca. Y no tengo que fijarme cómo están las aguas. Cuando éramos chicos nosotros solíamos ir a bañarnos a un lugar donde había agua estancada, mucha profundidad. Era una cortada de ladrillos. El otro día usé esta ilustración para otro mensaje, con otra situación. Y resulta que ahí nosotros, claro, íbamos en invierno inclusive, y los inviernos son secos y fríos allí, muy fríos, y nosotros íbamos como todos chicos lo mismo a bañarnos ahí. ¿Y qué hacíamos? Poníamos el pie un poquito, poníamos el pie más adentro, otro poquito más adentro, progresivamente, y nos íbamos tirando agua de poquito, uno le tiraba el agua al otro, hasta que nos zambullíamos y nos largábamos al agua y ya perdíamos el frío. Entonces cuando nosotros hablamos de caminar sobre las aguas, no es que estemos probando. A veces hay cristianos que se van a quedar toda la vida remojándose los pies a la orilla, toda la vida, nunca van a salir de ese lugar. Pastor, ¿qué está diciendo? Lo que usted está oyendo. Hay muchos que se van a quedar a la orilla allí. Nunca van a intentar ni siquiera caminar. La orden de Dios fue a los sacerdotes que llevaban el arca. Le digo, cuando los pies de los sacerdotes toquen las aguas se van a abrir en dos y mi pueblo va a pasar en seco. Entonces estamos hablando, cuando hablamos de lo sobrenatural, hablamos de esos milagros tremendos que la Biblia habla, que también pueden suceder a través nuestro. Pedro debía salir de la barca para poder vivir lo sobrenatural. Él tenía que salir de la barca. Para ver a Dios obrar tenemos que salir de la barca. No podemos ver los milagros de Dios mientras estemos allí en un lugar de confort. Y ¿sabe qué? Cuando hablamos de la barca, estamos hablando del lugar en el cual nosotros allí estamos un poco cómodos. Ese es el lugar de confort, de seguridad. En ese lugar nunca vamos a ver los milagros. Tenemos que caminar sobre las aguas. Pedro tuvo que salir de la barca y saben que eso no es fácil. Hay que dar un paso de fe. Para vivir lo sobrenatural, para caminar en lo sobrenatural, debo dar un paso de fe. Si no doy un paso de fe, las cosas no van a acontecer. Para salir de la barca hay que vencer los temores. Hay muchos temores que tenemos. Y los temores a nosotros nos embotan, nos apabullan, nos hacen quedar allí atontados, nos atontan.
Porque los temores impiden que nosotros podamos bajarnos de la barca y dar ese paso de fe. ¿Qué pasa? La barca a veces representa nuestra seguridad. En la barca estoy cómodo, en la barca estoy estable. ¿Y saben qué? El temor nos revela cuál es nuestra barca. ¿Por qué? Porque en la barca estoy cómodo, acá no, estoy bien, acá estoy tranquilo, yo acá me siento bien. ¿Cuántas personas conoce usted que dicen, no, eso ya no es para mí, eso es para los jóvenes, y no, ¿por qué no mandan a otro? Y lo que pasa, yo no sé hablar, tipo Isaías, y yo soy tartamudo como Moisés, y no me van a creer. Y Dios le dice a Moisés, escuchame una cosa, metete la mano ahí en tu seno a ver qué pasa, y salió blanca como una lepra. Tirá la vara que tenés y salió una culebra y la agarró de la cola. Entonces a veces nosotros no entendemos que tenemos allí esa palabra de Dios que nos quiere sacar de esa seguridad, que nos quiere sacar de ese lugar de confort. ¿Cuál es su barca? A ver, empieza a enumerar allí en su casa cuáles son los temores que tiene. ¿A qué le tiene temor? No estoy hablando que le tengan miedo, sino temores. Temor a fracasar, temor a que le vaya mal, temor a que emprenda algo y lo deje medio camino. ¿Cuántas veces dejó algo en medio camino? ¿Cuántas veces emprendió algo y no lo terminó? ¿Sabes por qué? Por causa de los temores. ¿Cuántas veces Dios te da la oportunidad de que le sirvas y el temor no te deja hacerlo? ¿Cuántas veces Dios te da la oportunidad de que hagas algo interesante en la obra, que vas a sacudir el reino de las tinieblas y por temor no lo haces? ¿A qué le tiene temor? Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces nos quedamos en el confort de la barca. Nunca vamos a poder caminar en lo sobrenatural mientras estemos en el confort de la barca. ¿Sabe que los temores nos revelan a qué barca nosotros estamos aferrados? ¿A qué barca nosotros nos hemos aferrado? Nosotros ahí en la barca, nosotros estamos allí agarrados, la barca se mueve y yo sigo bien agarrado. Cuando estaba haciendo el servicio militar, el patrullero en el cual nosotros navegábamos era un buque muy viejo, un buque de guerra, con unos cañones inmensos, y cuando empezaba en la rada del Río de la Plata, cuando salíamos para alta mar, empezaba a moverse, ahí nos teníamos que agarrar fuerte porque se movía de una manera increíble, y el buque hace este movimiento, la proa se levanta y golpea en el agua, y después la popa empieza a moverse y parece una batidora, parece esos juegos que hay en los parques. Entonces, y a veces uno estaba comiendo cuando estaba navegando y la bandeja volaba contra la otra mesa, teníamos que mojar la miga de pan, hacerle una baba y pegarla para pegar la bandeja, y se movía, pero nosotros estábamos seguros porque estábamos dentro de la barca. Y a veces en el orden espiritual, estar allí dentro de esa barca son temores que nos tienen. No querés salir de la barca porque hay algo que impide que salgas de la barca. Hay personas que no dan pasos de fe en la vida nunca, pero nunca también van a ver el obrar de Dios. Mientras nosotros no demos pasos de fe, creyendo lo sobrenatural, nunca vamos a ver el obrar del Espíritu Santo en nuestra vida y en aquellos en los cuales nosotros anhelamos que Dios lo haga. Debemos vencer los temores. Vencer los temores es crecer. Los temores te tienen enano, te tienen chato, te tienen ahí, no te dejan crecer. Entonces, vencer los temores es crecer. ¿Y cómo debemos vencer los temores? Con valor, con esfuerzo, con coraje, con decisión. Es decir, tengo que vencer esto. Tengo que vencer esto. Y le tengo miedo al fuego. No voy a agarrar alcohol, voy a prender algo, fuego, queroseno, nafta, y voy a ir a tratar de apagarlo, no. ¿Cómo tengo que hacer? Tengo que empezar a tratar, a entender. ¿Saben qué? Yo me acuerdo cuando Salomé era muy pequeña, y nosotros mucho tiempo ella se quedaba solita, porque trabajamos los dos, o por alguna razón de fuerza mayor, y ella nos decía, apaguen todo, no dejen nada prendido. Y nunca nosotros le habíamos enseñado nada acerca del fuego ni nada, pero ella nos pedía eso. No sé si sería temor o no, nunca lo supe, nunca lo entendí, simplemente hacíamos lo que ella decía, y obviamente por razones de seguridad toda la vida fuimos de tener ese cuidado, ¿no? Pero si yo le tengo temor a las alturas, y hay personas que le tienen mucho temor a las alturas, ¿saben que yo le tenía temor a las alturas? ¿Cómo vencí eso? Subiendo las escaleras, andando arriba de los techos. Más de una vez me golpeé, más de una vez me caí, pero así fui venciendo los temores. ¿Sabe que yo tengo una máquina que se llama amoladora, que tiene un disco de corte muy grande, que la máquina, cuando uno la prende, la máquina que usamos mucho tiempo acá para hacer muchos trabajos en el templo, y cuando uno pone el disco nuevo, es una máquina que empieza a moverse
por la velocidad y la fuerza que tiene. ¿Y sabe que yo cuando adquirí esa máquina yo le tenía mucho miedo? ¿Y cómo aprendí a no tenerle miedo? A no tener temor de la máquina, agarrarla con firmeza y ponerme a trabajar y saber que yo tengo el gobierno sobre esa máquina. Bien, ¿cómo tiene que perder el temor? Siendo valiente, esforzado, decirle: Señor, esto me está impidiendo que baje de la barca, que dé ese paso de fe para ver lo sobrenatural tuyo. Están pasando los años y yo sigo estancado, sigo estancada allí, en mi barca, tranquilo, con todos los temores, sigo lidiando con eso. Quiero que me des la fortaleza para vencer. Y empezá a probar, a sacar los pies sobre la barca y vas a ver que tenés esa palabra de parte de Dios. Al salir de la barca, ahí se exponen todas nuestras debilidades, porque a veces estamos dentro de la barca porque nos sentimos seguros, pero al salir de la barca se exponen todas nuestras debilidades. Entonces por eso queremos estar ahí adentro. Cuando uno enfrenta la adversidad se da cuenta que es vulnerable. Cuando uno enfrenta, uno es guapo, uno es grita, efusivo y desafía todo, pero cuando uno tiene que enfrentarse a una circunstancia, ahí se da cuenta que, acá las cosas no son como yo pensaba, esto es peor de lo que yo creía. Y sabe que a veces nos pasa en el ministerio. No hace mucho tiempo me tocó hablar con alguien que decía: lo que pasa es que esto es demasiado para mí. Y claro, ¿por qué? Porque te diste cuenta que es fácil cuando nosotros hablamos y vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, pero cuando nos damos cuenta que al estar trabajando en la obra, al estar haciéndolo, al estar sirviendo, tenemos una obra tan grande en las manos y tenemos una responsabilidad tan grande para con los demás, que decimos: esto me trae temor y prefiero no hacerlo, prefiero que lo haga otro. ¿Y saben qué? Nos quedamos con los pies allí, mojándolos en el agua, como dije hace rato, o en su defecto, en el confort, en la comodidad de nuestra barca. Decía que al salir de la barca afloran nuestras debilidades. Saben que si no hay palabra de Dios, si no tengo certeza, me voy a hundir. Saben que para salir de la barca nosotros debemos concentrarnos y poner nuestros ojos en Jesús. Como les dicen los líderes a los chicos de Radical, enfocarse. ¿Cuánto más difíciles son los tiempos que tenemos que enfrentar? Más tenemos que buscar a Cristo. Hay tiempos difíciles. Cuando más difíciles son, más debemos buscar al Señor. A veces los tiempos difíciles nos acobardan. Este es un tiempo difícil. Este es un tiempo en el cual ahora nosotros estamos escuchando, si ustedes ven las noticias, la cantidad de muertos, de víctimas que hay cotidianamente. Y vemos que la cuestión se pone un poco complicada. Entonces es cuando más debemos buscar de Dios. No asustarnos, sino debemos más buscar de Dios. Más difíciles son los tiempos, más busco de Dios, más busco de Dios. No me acobardo, no me apachucho. Pedro empezó a hundirse cuando dejó de fijar sus ojos en Él. Yo lo dije en un mensaje de audio que mandé en un principio. Cuando Pedro deja de mirar los ojos, cuando Pedro deja de ver a aquel que le dijo vení, ahí la cosa cambia. Entonces nosotros debemos entender, nuestra mirada debe estar puesta siempre en Jesús para poder caminar en lo sobrenatural. Si yo dejo de mirar a Jesús, no voy a caminar en lo sobrenatural y me voy a hundir. Pero dice la palabra, ahí el verso 30 del capítulo 14, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo. Al dejar de mirar a Jesús, nosotros empezamos a mirar todo lo que hay alrededor. Cuando miramos a Jesús, vemos lo sobrenatural, vemos la dimensión en la cual Él nos pidió que caminásemos. Estamos viendo todos los planes preciosos que Él tiene, con algunos traspiés, con algunas situaciones difíciles, pero siempre en esa palabra que tenemos de parte de Dios. Pero cuando nosotros nos descuidamos y miramos cualquier otra cosa, menos lo que Él tenía para nosotros, allí empezamos a ver todo lo que pasa alrededor. No tenés que dejarte manejar por los temores, porque los temores te van a llevar a morir, te van a decir, te vas a morir, no te va a ir bien, vas a fracasar, vas a perder, no te van a devolver, no va a pasar esto, no va a pasar lo otro, y te va a llenar la cabeza el temor. Y cuando te des cuenta, vas a decir, tiene razón, me quedo aquí en este lugar. Cuando venga esa palabra, tenés que sacar allí el pie de la barca, más allá de que no tengas nada a la vista. Cuando Eliseo le manda a su siervo y le dice, anda a la montaña a ver qué es lo que pasa, anda allá arriba a ver si llueve, porque va a llover. Y no pasa nada al rato, anda a ver. Veo una pequeña nube
del tamaño de la mano de un hombre. Una canción hermosa que solemos cantar. Y así son las cosas sobrenaturales de Dios. Cuando nosotros no entendemos, no podemos ver lo sobrenatural. Pero cuando nosotros aprendemos a caminar en lo sobrenatural, ahí empezamos a ver la mano de Dios. Pedro salió y él caminó sobre las aguas. Y hay algo muy interesante que a veces no se escucha, ¿no? O al menos yo no lo escuché nunca. Es muy posible que algún hermano, algún pastor, algún predicador lo haya dicho en alguna ocasión. Que nosotros ponemos énfasis en la falta de fe o en la poca fe de Pedro que se hundió. Pero no nos damos cuenta que hubo 11 que no tuvieron el privilegio de lo que tuvo Pedro. Hubo 11 que se quedaron allí en la barca, agarrados allí en la barca esperando a ver que Jesús haga algo. Y hasta yo creo que descreyendo, el intrépido Pedro dijo: manda, decime que vaya. Y él fue el único que sacó el pie de la barca y empezó a caminar. Eso es tremendo. Y realmente a nosotros nos tiene que dejar una enseñanza esta palabra. Y Pedro empezó a hundirse y estaba el maestro allí al lado para levantarle la mano. Y esto nos deja otra enseñanza. Si uno se equivoca, si uno cae y es honesto en reconocer los errores y arrepentirse, el Señor va a estar presto para extender su mano y levantarte y sacarte de medio de la tempestad. Esa es una de las cosas sobrenaturales de Dios, que a nosotros nos cuesta entender. Pero ¿saben qué? Si nosotros somos honestos con Él y nosotros empezamos a hundirnos, Él extiende su mano para levantarnos. No importa cuáles fueron tus errores, no importa cuáles son tus pecados, si vos tenés la valentía, el valor de arrepentirte. Dice la palabra: ninguna condenación hay para los que se acercan a Jesús. Todo aquel que intenta se expone al fracaso. Pero ¿sabe quién fracasa? Aquel que no intenta. Todos los descubrimientos que nosotros disfrutamos hoy del siglo XX, la mayoría son el resultado de muchos errores, de muchas horas invertidas para fracasar, de muchas horas invertidas y capital invertido para decir no funciona. Y ya hice la lamparita, la pongo, la prendo la lamparita, ¡pum!, se quema. Miles de intentos y en tantas otras cosas. ¿Saben qué? Cuando lo primero que yo conocí de que se utilizaba para pasar música eran los discos de pasta. Unos discos parecidos a los vinilos que hoy todos los vuelven a sacar, pero eran pesados, gruesos, que andaban, no me acuerdo, en 78 vueltas por minuto, 78 revoluciones por minuto en los tocadiscos, en los combinados. Luego salieron los vinilos, que andaban a 33 revoluciones por minuto, que eran mucho más livianos. Luego salieron los discos simples, que eran más pequeños, que andaban a 45 revoluciones por minuto. Luego salió el magazine, que era una especie de como los videocassettes, pero era un cassette grandote así, porque fueron los primeros que se utilizaron en los autos, poner el reproductor de magazine, que era una cinta ancha. Luego los cassettes, y así llegaron hasta que hoy tenemos las memorias micro tan pequeñas. Pero eso es consecuencia de años de investigación. A veces nosotros decimos: ¿pero por qué cobran tan caro esto? Porque tienen que cubrir el desarrollo de muchos años. Entonces, ¿yo qué quiero decirle con esto? Que cuando nosotros hablamos de la dimensión sobrenatural de Dios, tenemos que saber que nosotros en el Señor vamos a ser más que vencedores. Pero ¿qué pasa? Nosotros no intentamos porque tenemos temor al fracaso, tenemos temor a fracasar. Pedro, en la primera etapa de su vida, cuando Jesús le dijo: bueno, vengan, síganme, cuando estaba allí en la barca, él le siguió a Jesús, luego le negó. Pero sin embargo, luego de ese proceso, no fracasó Pedro, no se quedó ahí, sino que después fue el hombre que marcó una historia en la antigüedad, una historia que hay relatada en la palabra de Dios. Fue un hombre protagonista de una manera increíble. Entonces nosotros debemos entender, Pedro fue el único que salió. Y esto, saben que no es solo historia, porque fue el único que se animó del resto.
Los otros se quedaron allí. Fue el único valiente que lo intentó. Y esa es la palabra que Dios tiene para nosotros. Solo los que se arriesgan ven los milagros de Dios. Diría en el mundo, los que apuestan en grande ganan en grande. ¿Y por qué a veces uno tiene... Saben que yo nunca fui a un bingo, jamás. Ni acá, ni cuando era niño. Es algo que nunca me llamó la atención. Nunca me llamó la atención a mí el vicio del juego, más por dinero. Jamás. Si jugué alguna vez a las cartas fue por diversión. Pero conozco personas muy allegadas a nosotros que van a los bingos y perdidamente tienen la convicción de que van a venir con unos bolsillos muy llenos. Y van con una alegría tremenda y así vienen también, pero no con una alegría, sino con una tristeza y con poco dinero o con menos dinero, con nada de dinero. O como aquellos, conozco una persona que juega a la quinela y dice va a salir tal número y pone todo su dinero allí. Una confianza ciega. Y a nosotros nos cuesta tanto, sabiendo todo lo que Dios significa y lo que su palabra nos relata acerca de lo que Dios es para con nosotros. El pasaje que nosotros hemos leído en un principio allí en Colosenses dice: Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Él ya existía antes de que las cosas fueran creadas y es supremo sobre toda la creación, porque por medio de Él Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra y en todo lo que hay. Y nosotros vemos la grandeza y vemos el poder y aún nos cuesta entender y confiar en eso sobrenatural. Debemos tener esa confianza en el Señor por medio de la cual nosotros nos aferramos de tal manera a sus promesas que le creemos, y permítame este término, ciegamente. A veces nosotros le preguntamos a alguien: ¿y vos pondrías las manos al fuego por tu esposo, o por tu esposa, por tus hijos, o por fulano o sutano? Ciegamente. Yo confío ciegamente. Yo puedo darle lo que sea que yo sé. Y nos cuesta confiar en el Señor. Nos cuesta entender lo sobrenatural de Dios. El Señor va a estar con vos todos los días de tu vida, para guiarte, para sostenerte, para amarte, pero no te quedes en la barca, con todos tus temores y con todas tus excusas, con todos tus peros, y Dios me habló, pero, y quiero servir, pero, y están todos los peros y todas las excusas. Deja que entierre a mi padre y a mi madre, pero a veces no queremos quemar el arado para asar los bueyes. Cuando hablamos de caminar sobre lo natural, habla de eso. Habla de creer. Señor, yo creo lo que vos me dijiste. Y hay personas que malinterpretan el hecho de que nos pase algo aquí en la tierra, que nos asalten, que nos roben, que tengamos un accidente, que choquemos, que se nos rompa la heladera, que se nos rompa el auto, que nos pase algo. Y decimos: pero ¿cómo? Si yo le sirvo al Señor, yo soy un hijo de Dios. Pero estamos aquí en la tierra, sujetos a lo natural. Eso nos pasa en lo natural. Pero Dios no permite que nuestro espíritu sea quebrantado. Llega la enfermedad a mi vida, llega la falta de empleo, llega el accidente, llega la pérdida de un ser querido, pero nuestro espíritu no se quebranta. ¿Por qué? Porque nosotros creemos en lo sobrenatural de Dios. ¿Cómo puede ser que en un velorio cantemos? ¿Cómo puede ser que despidamos con gozo a un hermano que partió con el Señor? Porque nosotros creemos en ese milagro sobrenatural llamado vida eterna. El Señor quiere que nosotros caminemos, no solamente que conozcamos lo sobrenatural, sino que vivamos lo sobrenatural. A veces nosotros no podemos disfrutar todo lo que Dios tiene para nosotros, sus hijos, porque nosotros nos quedamos allí en la barca de la comodidad, la barca del confort, la barca de las excusas, la barca de los temores, la barca que nos tiene atados, sujetos a todo el plano natural. Pero Dios es un Dios de lo sobrenatural. Y yo quiero concluir con algo que dije el domingo pasado. Los 3 momentos de los discípulos, que quiero que lo entienda bien, que le quede claro. Usted quiere caminar en lo sobrenatural, tiene que creer en lo sobrenatural. Yo había dicho que el primer grupo era los que no entendieron nada y dejaron de seguirle. Dice la palabra: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Estoy leyendo el Evangelio según San Juan 6, 54.
y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Al oír, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra. Los discípulos que no, y empezaron a alejarse. Los discípulos que no entendieron lo sobrenatural de Jesús solamente estaban para comer el sanguchito de panes con los peces allí, para recibir el milagro del día, y luego hago mi vida para que me provea, para que me sane, para que me supla y nada más. Veían solo lo terreno, lo natural, o en su defecto muchos de ellos esperaban a aquel Jesús que lo iba a librar de la mano opresora de los romanos. Pero ¿qué pasa? Estaban los discípulos que entendieron lo que entendieron acerca de lo sobrenatural, pero ¿qué pasa? Ellos seguían viviendo en lo natural. Y yo creo que eso es lo que más hay en este tiempo. Cristianos que entienden todo lo de Dios, uno les habla y ellos hablan de Dios, conocen versículos y hablan de la palabra, pero no creen que Dios puede hacer su milagro. ¿Y saben qué le predican a todo el mundo? Le hablan a todo el mundo y hablan del Evangelio como si fueran grandes conocedores de la letra, pero no entienden que Dios realmente es real y que Dios lo puede hacer. Yo había leído la palabra cuando Él dice: está bueno, Padre, todo lo que vos te revelás, que vos viniste a cambiar la naturaleza del hombre, pero queremos saber cuándo vas a restaurar lo terrenal de Israel, que es lo que ellos buscaban, un restaurador de la situación sociopolítica de aquel entonces. Pero están nosotros, aquellos en los cuales está usted, estamos nosotros, que entendieron lo sobrenatural de Dios. Cuando aquellos que fueron que estuvieron en Pentecostés ahí reunidos buscando la presencia del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo se manifestó de una manera increíble que muchos tienen que haber quedado con la boca abierta. Aquellos que se alejaron, que deben haber ido a ver allí, a ver qué es lo que pasó. Vio que cada que hay un amontonamiento de gente, miren, hace unos cuantos meses atrás, veo en la esquina, yo me iba a ir a trabajar y veo en la esquina un amontonamiento, una cantidad de gente. Había caído una persona de una moto y había más personas mirando que ayudando a la persona que había caído allí. Y nosotros tenemos esa tendencia, cuando hay algún ruidito, cuando hay algo, o si no vamos a alinear, que creo que ahora no se ve eso, o en algún lugar de la ciudad donde hay algún vendedor que está vendiendo de esas cosas, de esas baratijas que a veces venden ahí, pelapapa, que el pelapapa plancha, cocina, lava, bate la leche, y pelapapa sirve para usarlo de escarbadiente y cuántas cosas. Bueno, y está la gente amontonada mirando allí. Y ¿saben una cosa que a veces nosotros no tomamos conciencia? Que ahí en Pentecostés no solamente estuvieron aquellos que creyeron en lo sobrenatural, sino todos los mirones que en su momento siguieron a Jesús y se les debe haber caído la mandíbula. Deben haber estado mirando a ver qué pasa. Dijeron esto, se tomaron todo el vino, se tomaron toda la sidra, mirá, hasta tienen hipo. Y no era eso, era que estaban llenos de Dios, estaban llenos del Espíritu Santo, porque dijeron: yo creo en lo sobrenatural. Yo creo, y no solo creo, yo quiero eso que ellos tienen. En este tiempo, el mejor mensaje del Evangelio es que las personas quieran, anhelen lo que nosotros tenemos. Pero para eso tenemos que tenerlo, que es, a través de la fe, acceder a lo sobrenatural de Dios. Que este mensaje, que esta palabra, pueda calar hondo en tu vida, mi hermano, mi hermana, que dejes de vivir en el lugar de confort, en el lugar de limitación, limitada allí, sin salir de la barca, con esos temores a tantas cosas. Puedo enumerarte un sinnúmero de temores, y los temores nunca nos van a dejar progresar, ni servir, ni salir adelante caminando en lo sobrenatural de Dios. Para eso tenés que tomar una decisión de valor y decir: voy a salir de la barca. ¿Qué me espera fuera de la barca? Un mar embravecido, unas olas gigantes. Pero ¿qué va a pasar si yo salgo de la barca? Me voy a encontrar con un maestro que tiene una mano lista para sostenerme. Eso es andar en lo sobrenatural. Andar en lo sobrenatural de Dios no es que no te enfermes, no es que no tengas un resfrío, que no te duelan los huesos, no es que no te falte nada, que abras la heladera y tengas todas las opciones para elegir qué comer. No es eso lo sobrenatural. No es que Dios te bendiga en que te dieron un premio en el trabajo, que cobras mejor, que te aumentaron el sueldo, que te ascendieron. Eso no es andar en lo sobrenatural de Dios.
Eso puede ser el resultado en algunas ocasiones. Pero andar en lo sobrenatural de Dios es bajarse de la barca. Y a veces vamos a tener que nadar un poco, porque a veces no va a estar justo al lado el maestro para agarrarlo, vamos a tener que llegar hasta él. Andar en lo sobrenatural es lo que Dios pide de nosotros. Este tiempo es un tiempo de búsqueda, es un tiempo de buscarle de Él hasta encontrarle y ser llenos de su presencia. Padre, te doy gracias por esta tarde, gracias por este tiempo que podemos celebrar junto con mis hermanos. Yo te ruego de una manera especial que derrames de tu Espíritu Santo en sus vidas. Aquellos que todavía están dubitativos, aquellos que todavía están allí en sus barcas, en su lugar de confort. Señor, que no han entendido que para caminar y vivir lo sobrenatural de Dios, para experimentar los milagros de Dios, no solamente debemos tener fe, sino debemos poner esa fe en marcha. Debemos accionar esa fe. No es solamente que yo conozco acerca de lo sobrenatural, porque convengamos, Señor, allí la palabra dice que había un grupo que conocía, sabía lo sobrenatural de Jesús, pero ellos querían ver cuándo se va a restaurar acá lo terreno. Y a veces nos pasa a nosotros: Señor, quiero que hagas este milagro urgente porque lo necesito, quiero que me soluciones estos problemitas que estoy teniendo. Pero caminar en lo sobrenatural es ir mucho más allá, de salir de esa barca. Señor, ayúdanos a que nuestra fe no mengüe, que nuestra fe no se debilite, que nuestra fe crezca. En este tiempo en el cual no nos congregamos físicamente, no tenemos el abrazo, no tenemos el apretón, no tenemos ese saludo, no tenemos ese hombro, Señor, fortalécenos con tu Espíritu Santo. Padre, yo bendigo la vida de cada uno de mis hermanos. Llénales de tu gracia, llénales de tu presencia, llénales de tu Espíritu. Que ellos, Señor, puedan sentirse en esta tarde confortados, llenos de tu gracia, de tu gloria. Yo te pido y te doy gracias en el nombre precioso de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos. Espero que sea bendecido a través de esta palabra. Anote siempre lo que realmente Dios le dice. Experimente al Señor. No se quede con el chip que le pusieron. Experimente la vida en el Señor. Porque la vida en el Señor es para experimentarla. ¿Y cómo experimentamos la vida en el Señor? Caminando en lo sobrenatural. Caminar lo sobrenatural de Dios no es solamente congregarnos, eso es parte de todo el paquete, sino es vivir esa vida. Yo les dije en un principio del sermón, Él se nos revela, Él se da a conocer. Y cuando yo le conozco, yo empiezo a unirme a Él y empiezo a vivir esa vida que Él me dio. El Señor les bendiga, no se olvide el martes, póngase a orar. Mire, desde ayer una hermana estaba un poquito enfermita, que ya no se está congregando con nosotros hace rato. Ella me dice: yo me uno con ustedes a orar los martes y me uno a montes de oración. Usted también hágalo, no deje de hacerlo. Levántese, después duerma hasta la hora que quiera, como le dije el otro día. Pero levántese, sea parte de ese momento de oración. El martes reúna a la familia, no deje para otro momento. Reúna a la familia, comparte una palabra, haga que uno de sus hijos haga la administración, comparte una palabra con ellos, cante un cántico, adore al Señor. Y sea partícipe todos juntos de la oración, al igual que el jueves. El jueves después tenemos 19:30, una reunión en la cual agradecemos al Señor por todo lo que Él hace en nuestra vida. Luego, Iglesia de Niños, los niños reciben ese material que Marisabel está mandando para bendecirles. Luego, Radical, están trabajando allí, predicando la palabra a través de las redes, haciendo diferentes trabajos para llegar con el mensaje a aquellas personas que necesitan. 18:30 el día domingo, una vez más, nos juntamos con toda la familia a celebrar el nombre de Jesús. Dios les bendiga y si Dios quiere, sea hasta el día jueves que nos vamos a ver de nuevo a través de este medio.